Hoy vamos a estar conversando sobre la mejor temporada. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice ahí que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, yo voy a pedirles a ustedes ayuda. A simple vista, a ojo humano, ¿qué cosas ven ustedes como una mala temporada? ¿Qué pueden decirme ustedes? ¿Qué cosas se ven como una mala temporada? Muy bien, excelente. Eso es malísimo. Perder el título, ¿qué más? Una enfermedad puede ser una mala temporada. ¿Qué más se les ocurre como una mala temporada? Las catástrofes que están pasando en nuestro país. Una pérdida de un familiar. Vea, yo no sé si ya notaron, en cuestión de 2 minutos yo estoy media sorda, ¿verdad? Entonces tienen que hablarme muy fuerte. Una pérdida de un familiar puede ser una mala temporada. ¿Qué piensan de una alacena vacía? Puede ser una mala temporada. ¿Qué más se les ocurre de una mala temporada? A ojo humano, ¿qué puede hacer? Perder un trabajo puede ser una mala temporada. Y ahora sí, las que están a simple vista, que son buenas temporadas. ¿Qué serían buenas temporadas? Excelente. El aguinaldo. El aguinaldo nos va a servir para muchas cosas, ¿verdad? Eso sería una buena temporada. Adelgazar sería una buena temporada. Muy bien, sí. ¿Qué más se les ocurre como una buena temporada? Conseguir su trabajo soñado. Muy bien. Un ascenso en el trabajo que tanto anhelan los trabajadores, ¿verdad? Un ascenso que esté mejor, y eso conlleva más platica, ¿verdad? Dice que nuestra mejor temporada no se define por las circunstancias que nosotros vivimos a diario, sino por mi respuesta ante las circunstancias. Entonces, podríamos pensar que una enfermedad es nuestra mejor temporada. Y ustedes quedan así como, ¿cómo se le ocurre que una enfermedad puede ser su mejor temporada? Pero en esta mañana yo voy a compartir con ustedes 5 puntos que podemos utilizar para que cualquiera de las circunstancias buenas y negativas que hemos conversado hace un rato, podamos verla como nuestra mejor temporada. ¿Ok? El primero de ellos es la obediencia. Espero que sí vean ahí, sí ven, ¿verdad? Ok, la obediencia. Dice Juan 14:23, Jesús les contestó: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Yo estaba viendo y analizando este versículo, y ahí dice obediencia, es el verbo que usa, obedecer, obedecerá. Y últimamente he escuchado muchos que psicólogos y que expertos en el tele que dicen que no le debemos de enseñar a nuestros hijos a obedecer, sino a colaborar en la casa. Y yo digo, bueno, pero Dios dice que debemos de obedecer, y dice, hijos, obedezcan a sus papás. Entonces tenemos que tener cuidado con todas las cosas que vemos, porque Dios nos dice que debemos de obedecer mi palabra. La palabra de Dios debemos de obedecerla. Dios no dice, tienen que colaborarme en la vida, tienen que colaborar por el bien. No, Dios dice que debemos de obedecer a la palabra de Dios. Y es que a lo largo de la vida, Dios nos va a probar muchas veces cómo está nuestra obediencia a Él. ¿Cómo está lo que nosotros, Dios nos habla y nos dice, obedézcame en esto? No sé, ejemplo,
tiempo para la iglesia, hablarle a otra persona, hablarle a mi familia. Dios nos va a poner pruebas para ver nuestros momentos de decisión, si somos obedientes o lo dejamos pasar por ahí. Y estos momentos donde Dios nos pide obediencia son momentos donde nosotros voluntariamente renunciamos a nuestros privilegios, nuestros derechos, nuestros reconocimientos por obedecer a Dios. Muchas veces la obediencia a Dios duele. Muchas veces ser obediente a Dios incomoda, nos incomoda. Y cuando Dios nos pide ser obedientes es porque Él quiere ver nuestra rendición a Él. Él desea ver cómo nosotros nos rendimos a Él. En la Biblia hay miles de casos, miles de ejemplos, pero yo quise escoger, con esto que estuve preparando, quise escoger ejemplos muy conocidos, porque siempre vemos historias y las vemos como si fueran solo de Faro Kids. Sí, los niños tienen que aprenderse todas esas historias y como que queda ahí, ¿verdad? No, como que no las seguimos investigando para nosotros, ¿verdad? Y en esta mañana yo quería compartir con ustedes un momento de obediencia que Dios le pidió a un personaje que todos conocemos, que todos sabemos, pero es un momento de obediencia clave, difícil, incómodo. Bueno, ahí estaba el versículo. Abraham. Dios, en Génesis 22, si quieren pueden buscarlo, Génesis 22. Dios le ordena, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice 22:22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dice 22:1, perdón, no apunté el 1. Y dice el versículo 2, toma ahora a tu hijo. Y le hace dos especificaciones. Le dice, tu único a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Yo creo que si yo pregunto aquí, ¿quién levanta la mano para ir a sacrificar su hijo? Menos usted, ¿verdad? ¿Alguno levantaría la mano? Usted no puede participar, ¿o yo? ¿Alguno levantaría la mano para decir, yo lo llevo? Dice Fabián, no me importa, yo llevo a Renata. No, ¿verdad? Yo creo que ninguno. Yo creo que si estaría en la fila, todos buscamos irnos por allá para no tener que pasar por la fila de tener que sacrificar al hijo. Y Dios le dice, agárralo, llévalo al monte y lo sacrifica. Dice versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Y a quién? Y a Isaac. Cortó la leña, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice el 4, al tercer día, o sea, ya llevaba 3 días con esa carga encima. Tengo que matar a Isaac porque fue lo que Dios pidió. Y dice versículo 7, entonces habló Isaac a su padre y dijo, Padre mío, y respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él ni por la mente le pasaba que él era el cordero para el holocausto. Imagínense, si desde que Dios le dijo que lo ofreciera, ya habían pasado 3 días y le hace esa pregunta, yo seguro usted iría así, ¿verdad? Subiendo para el monte. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para obedecer en ese caso? ¿Cómo hago para seguir lo que Dios dice? Y Abraham, con toda tranquilidad y toda seguridad, le dijo, Dios proveerá. Subir ese monte, alistar todo,
y llegar al punto de amarrarlo y acostarlo. Yo no puedo imaginar la cara de Isaac en ese momento. Y dice que llega, agarra el cuchillo que andaba, levanta la mano y ya está listo para darle, y llega Dios y le dice: detente, alto. Abraham obedeció. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo por obediencia a Dios. Muchas veces nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a sacrificar mojarnos los zapatos si llueve para venir a la iglesia. Y Abraham llegó hasta el límite. Quizás él hubiera deseado que cuando alistó todo para irse, Dios le hubiera dicho: tranquilo, ya entendí. Pero no, Dios lo llevó al límite de la obediencia para poder ver el corazón. Dice versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Seguro Isaac dijo: me salvé, ¿verdad? Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios responde a la obediencia de nosotros. Cómo Dios está totalmente atento a cuando nosotros somos obedientes, y Él no nos va a dejar que corramos peligro. Él nos va a guardar en todo momento. Pero tenemos que aprender un poquitito de Abraham, un poquitito de obediencia, la obediencia que Abraham tuvo. Aunque incomode, aunque duela, aunque sea difícil, si estamos en una temporada a nuestra vista compleja y nosotros decidimos obedecer a Dios, en el momento Dios va a decir: ya entendí, sos obediente a mí, sos obediente a mi palabra, sos obediente a lo que te mandé. Y es que mientras mayor es el llamado de Dios hacia nosotros, mayor es la demanda de obediencia que nosotros debemos de entregar a Dios. Si Dios te ha llamado, si Dios te tiene sirviendo en su familia, en la iglesia, en su trabajo, necesitamos ser obedientes a Dios. Dice: la obediencia a Dios va más allá del simple hecho de recibir y cumplir una orden. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios hacia mi vida. No es lo que yo quiero, no es lo que Ana quiere, sino lo que Dios quiere para mí. Y dice que obedecer con esta actitud, es la actitud que tuvo Abraham, nos va a dar madurez espiritual. Hemos venido hablando acá en la iglesia, el pastor ha venido contando de la madurez espiritual y la obediencia a Dios, en el caso que sea, en la circunstancia que sea, nos va a denotar en nosotros madurez espiritual. Dice que Abraham vivió en obediencia su mejor temporada. Si yo les hubiera puesto a calificar, matar a Isaac, lo hubieran puesto en mejor temporada. Probablemente no. Pero Abraham no salió de ahí siendo el mismo. Abraham, digámosle que salió por dos. Fue por dos su obediencia, fue por Dios su fe. Entonces Abraham vivió en obediencia su mejor temporada. Punto 1, obediencia a Dios. Punto 2, santidad. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aparte de obediencia, Dios nos pide a nosotros que seamos santos, como Él es santo, como Él es el único puro, perfecto, sin culpa, sin mancha. Así nos ve Él a nosotros, puros. Pero Él pide que nosotros seamos santos. Él quiere que nosotros veamos nuestra vida y podamos decidir a una vida pura, a una vida consagrada y dedicada hacia Él. Por eso es que nosotros día a día debemos de reflejar lo que es Dios en nosotros. Nosotros somos llamados a vivir en santidad. O sea, que esa santidad debe demostrarse en nuestro día a día. Debe de verse en nuestras acciones. Debe de verse en lo que nosotros somos. La santidad y la vida dedicada a Dios va a impactar las vidas de nuestros familiares, las vidas de las personas que nos rodean, las vidas de nuestros hermanos acá en la iglesia. Cuando nosotros decidamos ir a hablarle a alguien de Cristo, podamos ir con toda la tranquilidad, porque mi vida demuestra que puedo hablar de Cristo. No es que va y le dice: ay, sí, pero es que Dios te ama y Dios es santo y Dios tiene esto para ti. Y la otra persona le dice: sí, pero usted ni lo ve, usted ni lo demuestra, entonces ¿para qué viene a hablar de que no vive? Nadie nos cree. Pero Dios manda a que debemos ser una vida santa. Y me gusta mucho este personaje. Me gusta mucho José. José, todos conocen la historia porque las vimos en las escuelitas. José está en Génesis 39. Si gustan pueden ir hasta ahí. Génesis 39, versículo 7. Todos sabemos que José fue vendido por sus hermanos. José fue llevado como esclavo. Pero él tenía una actitud con Dios, una entrega con Dios tan cercana, que Dios lo pone en un lugar de privilegio en la casa del faraón, ¿verdad? Y dice Génesis 39, 7. Aconteció después de esto, ¿después de qué? Después de que lo habían puesto a cargo de todo, que la mujer del amo puso sus ojos en José. Grave error. Puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Claro, ella lo vio con todo el poder. Seguro, supongamos, no dice la Biblia, pero supongamos que el esposo era muy agarrado y ella dijo: ay, sí, José está guapo y tiene el poder, voy ahí, ¿verdad? Dice versículo 8, José y él no quiso. Dice: y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra quién? ¿Contra el amo? Contra Dios. José tenía muy firme su creencia. José tenía muy firme en quién confiaba. Y él sabía que no podía hacerlo porque pecaba contra Dios. Ella le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba, y él siempre decía: no. Dice versículo 11: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Me gusta mucho ese versículo 12 en la Nueva Versión Internacional, porque dice, se los leo para ustedes: entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella,
salió corriendo de la casa. ¿Cuántas veces en el día a día tenemos que dejar algo y literalmente salir corriendo de donde estamos? Y muchas veces por vergüenza no lo hacemos, porque ¿qué dirán mis compañeros si yo no fui a la fiesta? ¿O qué dirán mis compañeros si yo no compartí eso con ellos? Muchas veces nos da vergüenza reaccionar en santidad como lo hizo José. José no le importó lo que ella fuera a decir. José salió corriendo de la casa. Creo que José vivió en santidad su mejor temporada. Todos sabemos que en la historia hubo problema y hubo un grave problema para José por dejar su ropa ahí. Lo metieron a la cárcel. Pero aún estando en la cárcel, José vivía en santidad su mejor temporada. Porque la temporada no se define por la circunstancia, sino por nuestra respuesta. Y la respuesta de José fue ser santo como Dios era santo. Tercero, entrega. Gálatas 5:16. Dice, el primero que agarro yo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué significa entregar nuestra vida a Dios? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Usualmente la palabra entrega se utiliza generalmente para referirse a perder o a rendirse en una batalla, y se entregó y listo, pierdo, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos entregamos a Dios, estamos optando por entregar, por perder nuestro deseo de la carne para que el deseo de Dios viva dentro de nosotros. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Entonces nosotros entregamos nuestros deseos a Dios para que Él sea el que nos llene con sus deseos, con su obediencia y con su santidad, para que nosotros podamos demostrar esa entrega a Dios día a día. Dice, cada vez que nos entregamos más a Él, podemos ser más llenos y más guiados por Dios. Estamos en una circunstancia compleja, nos entregamos a Dios y Él nos va a guiar. Podemos caminar seguros que estamos dando pasos firmes, porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Dice, mientras nosotros continuamos creciendo en nuestro caminar con el Señor, mientras nosotros obedecemos más, mientras nosotros actuamos más santos como Dios, Dios se va a encargar de que entregarnos a Él sea más fácil cada vez. Porque ya hemos ido limpiando, entonces nuestra entrega va a ser más fácil. Vamos a poder soltar cosas más fácil a Dios. Vamos a poder entregarle a Él cosas más fácil. Porque estamos más unidos con Dios. Estamos más cerquita de Dios. Y si nosotros continuamos en obediencia, en santidad y en entrega, en nosotros debe de verse los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros nos entregamos a diario a Dios, si nosotros estamos unidos en obediencia, si nuestra manera de comportarnos muestra
santidad como Dios nos los pide. Los frutos tienen que verse en nosotros. No pueden ver en nosotros a la misma persona de hace 10 años. Probablemente físicamente más cachetones, pero espiritualmente tenemos que vernos diferente. En la casa tienen que notarlo diferente. Y hubo un personaje que se entregó a Dios sin importar nada, sin importar lo que decían, sin importar lo que él mismo pensaba, y hizo esto. ¿Cuántas inundaciones a ese nivel había visto Noé? No había ninguna. Y Dios con su gran creatividad le dice, haga un arca de este tamaño porque se va a inundar. Si a usted actualmente le dicen, vaya y búsquese un bote, lo infle y va a Guanacaste, usted va a decir, estoy de acuerdo, hay que ir en bote a Guanacaste. Pero Noé nunca había visto eso. Y Dios le dice, haga un arca, construya un arca, porque esto se va a inundar. Imagínense, cuando Dios le pidió eso a Noé, Noé tenía 600 años. Si a veces nosotros de 30 y resto y ya estamos explotados a las 6 de la tarde. Noé tenía 600 y Dios le mandó una tarea bastante grande, bastante increíble para muchos. Y Noé, sin importar lo que él pensara, que fuera una locura total, Noé se entregó a Dios. Y Noé entregó su tiempo, entregó todo para hacerle caso a Dios, para ser obediente a Dios. Y si lo pueden ver, se van uniendo los puntos. Noé fue obediente. ¿Y por qué Dios escogió a Noé? ¿Porque era el más viejito o a lo mejor el más joven? No sé. Porque él era santo. Y Dios lo vio a él, que era la persona perfecta para hacerlo. Génesis 6, versículo 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Y viene todas las instrucciones de tantos pisos, tantos cuartos, tantos tamaños, tanto esto, tanto lo otro. Pero dice el versículo 22, y así hizo Noé. Ahí no dice, y Noé le preguntó, pero Dios, ¿por qué a mí me está mandando a hacer esto? Pero Dios, ¿cómo se te ocurre si aquí nunca ni una garúa ha caído? No, dice que Noé dijo, así lo hizo. Noé se entregó sin pensar en que eso nunca había pasado. Él lo hizo sin poner una sola excusa. Y él entregó a Dios lo que Dios le estaba pidiendo. Yo me imagino cuando Noé llegó a la casa y probablemente le dijo a la esposa y a los hijos, porque Dios le dice, llévese a su esposa y a sus hijos. Mira, gente, tengo que hacer un arca. Está loco, está chiflado mi tata, ¿cómo se le ocurre? Y tras de todo nos va a subir ahí, qué vergüenza. Algo así como cuando papi llegaba en esos carros feos al colegio. Y había que subirse y había uno que yo ni siquiera llegaba a subirme, entonces me tenían que jalar desde arriba. Qué vergüenza, decían los hijos de Noé. ¿Cómo mi tata va a subirme en eso si aquí ni llueve? Pero Noé entregó a Dios. Noé vivió la temporada, su mejor temporada, con entrega a Dios. Él se entregó para vivir su mejor temporada, a pesar de las burlas de la gente. O sea, es que si la gente es cruel, yo me imagino que en ese tiempo también la gente se burlaba. Si ahora se burlan de usted porque vienen los domingos, ¿cuánto nomás se burlaban de Noé por hacer algo fuera de lo común? Noé vivió con entrega su mejor temporada.
La que sigue. Dependencia. Depender de la voluntad de Dios. Quizás es de las cosas más difíciles que puede uno pensar en hacer, ¿verdad? Isaías 41:13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dice que Dios nos lleva de la mano. ¿Qué pasa cuando su hijo tiene miedo de cruzar una calle? ¿Qué hace usted? Usted le da la mano, no va a pasar nada, tranquilo. Y le cruza la calle. Y dice que Jehová, que Dios mismo es quien nos lleva de la mano. ¿Qué nos va a pasar? Dios nos está ayudando. Pero para comprender el significado de depender de Dios, es necesario muchas veces de perderlo todo, de estar en una circunstancia negativa para entender que mi vida depende de Dios, que mi vida no depende de mi sabiduría, no depende de mis estudios, no depende de si soy muy fuerte o no, sino que mi vida depende de Dios. Depender de Dios no es fácil, puesto que nuestra sociedad hoy en día lo que nos enseña es: empodérese, estudie, sea valiente, sea fuerte, usted puede. La sociedad hoy en día no nos enseña a depender de Dios. La sociedad lo único que dice: empodérese, si usted se empodera, usted logra hacer lo que usted quiera. Pero nuestro empoderamiento no tiene que ser nuestro, tiene que ser Dios a través de nosotros para poder lograr lo que nosotros deseamos y lo que Dios tiene para nosotros. Depender de Dios totalmente es una de las claves de la vida, porque forma el carácter de Jesús en nosotros. Jesús vino a este mundo, nació como usted, como yo, una persona de carne y hueso, una persona que le dolía si le picaban los pies las hormigas, porque ellos no andaban así, zapatitos como nosotros, y aún así a nosotros nos pican a veces. A Jesús también le dolía. Y mucha gente podría decir: sí, pero como Él era Dios, muy carga. No, Él renunció a su divinidad por venir acá con nosotros, por enseñarnos a nosotros a depender de Dios. Dice Juan 5:30: no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, quiere decir que Jesús dependía al 100% de Dios. ¿Y por qué Jesús no hacía lo que quería? Porque muchas veces leemos historias y uno dice: pero era más fácil que Jesús hiciera esto y ya. Es que no era la voluntad de Él. Él necesitaba dejar registro de que nosotros teníamos que imitarlo, porque Él seguía la voluntad de Dios. Dice en el Salmo 37: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Circunstancias buenas o circunstancias malas, confiando en Dios, Dios va a hacer su voluntad en nosotros. Dice: Jesús permaneció santo en la tierra, pero no por ser Dios, sino porque dependía de su Padre. Había una conexión directa con Dios, y por esa razón le fue fácil depender del Padre. Si nosotros tenemos una conexión directa con Dios, nos va a ser fácil depender de Dios. Pero si nosotros lo vemos solo los domingos, créame que depender, obedecer, ser santo y entregarse va a ser muy difícil. Va a ser una tarea muy difícil. Dice: ¿han visto un bebé cuando nace que no puede hacer nada más que pegar gritos?
Así somos nosotros. No podemos hacer nada más que pegar gritos: Dios, ayúdeme. Ya, hasta aquí llegué, no puedo más. Y Dios, como si nosotros fuéramos un bebé, nos va a guiar, va a estar con nosotros, va a darnos lo que nosotros ocupamos. Y ojo, lo que ocupamos, ¿verdad? No los caprichos. Hay un personaje que él demostró a ojo cerrado que dependía de Dios. Pero literalmente a ojo cerrado, él demostró que dependía de Dios. Un pequeñito pastor de ovejas se le ocurre enfrentar a un gigante, una persona sin experiencia, una persona sin estudio, sin práctica. Se le ocurre enfrentar a un gigante y todo el mundo, imagínense, los guerreros de primera fila seguro decían: ay, déjelo, de por sí se lo van a echar en el primer paso. Ay, déjenlo, de por sí. Primera de Samuel 17, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? Y viene la seguridad de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Una mirrusquita que ni siquiera iba para el ejército, él solo fue a llevar comida. Pero Dios muchas veces nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto, aunque no era nuestro plan. Dios nos pone en el lugar correcto. Y con esa seguridad, el rey dijo: de ahí sí, pongámosle la armadura. Es más, yo le presto la mía, y si usted quiere yo se la doy. Pero ni siquiera podía caminar con armadura. Es como que usted quiere ir a jugar fútbol y le prestan unos tacos, usted se enreda todo porque no es suyo, no son sus zapatos. Peor aún si va a una boda y le prestan tacones, como un loro en mosaico, se resbala todo porque no es suyo. Así se sentía David, no entendía, él no podía. Y viene David y les dice, oigan el nivel de seguridad de David: Jehová, versículo 37, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de este filisteo. Él sabía que dependía de Dios para ir a matar a semejante mamulón que venía ahí enfrente, ¿verdad? De ahí el rey solo le dijo: de ahí ve, y que Jehová esté contigo. ¿Y qué más le puedo decir? No le puedo prestar mi armadura, no le puedo prestar mi espada porque nada lo aguanta. De ahí que Jehová esté con usted, le dijo. Versículo 40, y tomó su cayado en mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Qué iba a creer el gigante que un pequeñito ahí le iba a ganar? ¿Qué va a creer uno que una circunstancia ahí lo va a sacar de sí? No, si yo puedo controlar esa circunstancia, yo puedo ir con todos, yo puedo estar en ese bar y no tomar nada, yo puedo estar ahí con todos mis compañeros y no pensar tonteras. No tenemos que subestimar, porque debemos de depender de Dios. El Dios que está dentro de nosotros es mucho más poderoso que todo eso. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada,
lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice la alacena, ya no hay más arroz para mañana, pero ¿qué le decimos nosotros? El Dios de los ejércitos va a haber arroz para mañana. Dice el trabajo, mañana te despiden porque te jalaste una torta. El Dios de los ejércitos va a sacar la cara con nosotros. Dice la familia, es que usted ya no tiene tiempo porque pasa en la iglesia miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El Dios de los ejércitos va a sacar la cara por nosotros. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, le dijo David, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. David no lo hizo para que dijeran, wow, qué nanito, qué chiquitito más valiente. Él lo hizo para que supieran que hay un Dios en Israel. David dependió a ojos cerrados de Dios y Dios le dio la victoria. David vivió en dependencia a Dios su mejor temporada. Quizás hacia nosotros no sea buena temporada estar frente a un gigante que me va a matar, pero David lo vio como su mejor temporada. Y la historia del resto de David, todos la conocemos. ¿A dónde llevó Dios a David? Pero él mostró primero dependencia a Dios. Y la última, fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, tener una devoción en alguien que no vemos, pero que sí sentimos con nosotros. Alguien que no vemos, pero sí sabemos que está acompañándonos día a día. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que todo el mundo lo podría recitar y todo el mundo lo podría decir que dice, pero lo ponemos en práctica. Cuando ya nos vemos en una circunstancia compleja, ¿ponemos la fe de primero? ¿O hacemos primero todas las cosas que se nos ocurrieron y como se nos acabó el plan A, B y C, bueno, entonces mejor tengamos fe porque no me sirvió el A y no me sirvió el B y no me sirvió el C? Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que la fe es un don de Dios. La fe no es el resultado de que seamos muy esforzados y valientes. No, la fe es un don de Dios en nosotros. Eso lo dice en Efesios 2:8. Dios quiere bendecir a los que son obedientes, santos, entregados, a los que dependen de Él y mantienen su fe puesta en Él. Hebreos 11, todo el capítulo 11 nos habla de muchos héroes de la fe, lo llaman. Muchas personas que hicieron muchas cosas con mucha fe. Pero el que más me gustó, porque creo que de verdad que si él no tenía fe, no sé qué hubiera pasado. ¿Qué haría usted si Jesús o Dios le dice en este momento, doña Ceci, necesito que usted vaya a Guanacaste? Usted se hinque en esa inundación, ore y Dios va a secar todo Guanacaste. Yo creo que es difícil. Pero viene Dios y le dice a Moisés, ponga su vara en el mar y yo lo voy a abrir. Y Moisés, como quien dice, entre la espada y la pared,
porque si no lo hacía, si no tenía fe en Dios que Él le ayudaba, los iban a matar. Ya se estaban arrimando para matarlos. Dice, les quedo debiendo el capítulo que no lo apunté, pero leo para ustedes. En alguna parte está. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Como diciendo, no pierda el tiempo, vaya, corra, hágalo. ¿Qué está haciendo ahí llorando y poniéndose triste? ¿Qué está haciendo ahí perdiendo el tiempo buscando una solución? Solo corra y confía en Dios. Solo corra y tenga fe en mí, que yo le voy a ayudar, que yo voy a solucionar lo que usted está viviendo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo ¿quién? Jehová, que el mar se retirara por recio viento toda la noche, y pasaron en seco. La fe de Moisés en este momento fue más allá de lo que podemos imaginar. Y muchas veces, como les decía al inicio, todas estas historias creemos que solo es para aprender allá. Pero tenemos que aprender de la fe de Moisés. En una circunstancia, en un momento difícil, tener fe como la tuvo Moisés. Dice, Moisés vivió en fe su mejor temporada. Moisés demostró que la fe puede hacer algo increíble. Si nosotros aplicamos estas 5, digámosle que estos 5 tips de vida, nosotros vamos a hacer de cualquier circunstancia la mejor temporada. Nosotros no vamos a salir igual de esa circunstancia. Vamos a salir con crecimiento espiritual, vamos a salir con madurez espiritual. Y entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿estamos listos para vivir nuestra mejor temporada? ¿Estamos listos para que podamos vivir como iglesia nuestra mejor temporada? Tomando en cuenta que necesitamos ser obedientes, que necesitamos ser santos, que necesitamos entregarnos a Dios de todo corazón, que necesitamos depender y tener fe en Dios. ¿Estamos listos para vivir nuestra mejor temporada? Con Dios haremos historia. Con Dios, como iglesia, si nos entregamos, vamos a hacer historia. Así que yo le invito, si usted quiere hacer historia con Dios, si usted quiere entregar todo a Dios para poder hacer historia, dele usted un fuerte aplauso a Dios.